El mensaje para este día está basado en San Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 38. Que la gracia y la paz de Cristo sean con cada uno de ustedes en este día. Quizás es un poco irreverente y ciertamente no es bíblico, pero tengo una imagen de los discípulos, varios años después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La imagen de los discípulos es que están juntos, que están hablando de los viejos tiempos, compartiendo, riendo, bromeando, recordando lo que suelen hacer los amigos, que han compartido una experiencia importante, una experiencia que les ha cambiado la vida. Y entonces uno de ellos, de una forma muy pícara, mira a Pedro y le dice: Satanás, contanos cómo fue el día en que reprendiste a Jesús. Y el resto se suma: sí, dale, contanos. ¿Y cómo te fue? Otro le dice: Pedro, ¿en qué estabas pensando? Pedro comienza a hablar. Y él dice: ¿saben una cosa? No me gustó para nada todo eso de sufrir y de morir. No lo entendí. No era lo que pensaba acerca del Mesías. Y los demás discípulos se callan. Recuerdan eso como si fuera ayer. Y empiezan a darse cuenta de algo, de que Pedro no dijo nada nuevo que ellos no hubieran pensado. Quizás Pedro no dijo nada que nosotros no hayamos pensado, incluso querido decir, a lo largo de nuestras vidas como cristianos, como discípulos. Jesús tiene una comprensión del seguimiento, del discipulado, que es diferente a la que probablemente queremos la mayoría de nosotros. Cuando la realidad y la visión de la otra persona empiezan a entrar en conflicto con la nuestra y la superan, las reprendemos, las callamos. Los llevamos aparte para iluminarlos, para ayudarlos a entender, para mostrarles el error de sus caminos. Y eso es lo que hizo Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, yo me pregunto, ¿no hemos estado en algún momento en desacuerdo con nuestro Señor Jesucristo? Preguntando, ¿por qué no hace lo que nosotros queremos? ¿Por qué Jesús no ve el mundo como nosotros lo vemos cuando todo parece tan claro? Y decimos, si Él puede expulsar a los demonios y silenciar al hombre de la sinagoga, seguramente también podría silenciar las voces, las tantas voces que nos vuelven locos en este tiempo. Si pudo curar a la suegra de Pedro, ¿por qué no sana a los que amamos? Si puede hacer caminar al paralítico, ¿por qué no lo hace con tantas personas postradas y lisiadas a nuestro alrededor? Si Jesús tiene poder para calmar el mar, ¿por qué no calma las tantas tormentas de nuestro mundo? Sin embargo, continúan. Hay violencia, hay guerra, hay pobreza. Si Jesús pudo alimentar a 5.000 personas con unos pocos peces y trozos de pan, ¿por qué todavía una gran parte de este mundo pasa hambre? Yo me he preguntado estas cosas y muchas más. Me han hecho este tipo de preguntas. Han pasado personas que han sentido que estaban perdiendo la fe por estas cosas. Algunos se han enojado y dejado la iglesia. Y estos son los reproches a Jesús. Porque Jesús no está haciendo o actuando como nosotros quisiéramos que lo haga. Las palabras de Jesús nos desafían, otras tantas nos chocan. Pero creo que nosotros no somos tan diferentes a Pedro. Unos versos antes del Evangelio de hoy, Jesús pregunta: ¿y vos quién decís que soy? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, aquel del que hablaron los profetas, aquel al que Israel ha estado esperando,
el que va a restaurar el pueblo de Dios. Y Pedro tiene razón, pero parece que no lo entiende. Pedro tiene una imagen de lo que debe hacer el Mesías y quién debe ser ese Mesías. Y todos nosotros tenemos nuestras propias imágenes y deseos sobre quién es Jesús y qué tiene que hacer Jesús. Está todo fantástico cuando Jesús expulsa a los demonios, cuando cura a los enfermos, cuando evita la muerte, cuando alimenta a las multitudes. Ese es el Jesús que a nosotros nos gusta. Es el Jesús que nosotros le damos like en Facebook y compartimos. Y decimos, este es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, hermanos y hermanas, Jesús no se conformará con nuestras imágenes de quién creemos que es o quién queremos que sea. Por eso Jesús dice que Él debe padecer grandes sufrimientos, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes, los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Nos plantea delante de nosotros una elección. Es una elección que cada uno tiene que hacer. Una y otra vez las circunstancias de la vida nos plantean esa elección. ¿Y cuál es esa elección? O nos elegimos a nosotros mismos y negamos a Jesús, o nos negamos a nosotros mismos y elegimos a Jesús. Por eso dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguien me quiere seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que me siga. La negación de uno mismo es el comienzo del discipulado. La negación de uno mismo es el comienzo del discipulado. Sospecho que no es lo que Pedro tenía en mente cuando Jesús le dijo, sígueme. Me pregunto si es lo que nosotros teníamos en mente cuando decidimos acercarnos a la celebración en el día domingo, o al estudio bíblico, o lo que pensamos cuando traemos a nuestros niños para ser bautizados. ¿O con qué frecuencia entendemos y practicamos nuestra fe como una autonegación diaria? Recuerden, la negación de uno mismo es el comienzo del discipulado. Las palabras de Jesús son duras y a su manera extremas. La fe en Jesús, Pedro está aprendiendo, no consiste en eliminar los riesgos, o la preservación de la vida, o la capacidad de poder controlarlo todo. Por el contrario, Jesús nos pide que lo arriesguemos todos, que abandonemos nuestras vidas y que cedamos el control a Dios. Y eso es lo que Jesús hace y espera que nosotros hagamos lo mismo. El camino de Cristo, hermanos y hermanas, nos recuerda que nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Nos recuerda que nosotros no tenemos el control, sino quien lo tiene es Dios. Nuestra vida no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y esto nos hace libres para estar plenamente vivos en Jesucristo. Mientras nosotros creamos que nuestra vida gira en torno a nosotros y vamos a seguir ejerciendo poder sobre los demás, tratando de salvarnos a nosotros mismos, controlando nuestras circunstancias y tal vez, incluso como Pedro, reprendiendo a Jesús una y otra vez. Jesús eligió dar en este mundo, en un mundo que quita. Amar en un mundo que odia, curar en un mundo que hiere, dar vida en un mundo que mata. Ofreció misericordia cuando otros buscaban venganza, perdón cuando otros condenaban, y compasión cuando otros eran indiferentes. Y confió Jesucristo en la abundancia de Dios cuando otros decían que no había suficiente. Con cada elección se negó a sí mismo y mostró que Dios estaba presente. En algún momento, este tipo de lecciones van a llamar la atención
y van a ofender a los que viven y se benefician del poder, del control y de todo eso. Y no se van a negar a sí mismos, van a responder. Jesús dijo que lo harían. Él sabía que sería rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas. Y esto sucede en cada momento, para todos aquellos que eligen el camino de la negación de sí mismo. Cuando le ocurrió a Jesús, Jesús hizo una última elección y eligió el camino que lo llevaría a la resurrección y a la victoria final. El texto del Evangelio nos hace preguntas. El texto del Evangelio nos ilumina. El texto del Evangelio va a seguir actuando, diciéndonos cosas por la fuerza del Espíritu Santo a lo largo de la semana. Y vamos a tener que responder, hermanos y hermanas. ¿Cuál va a ser nuestra decisión como discípulos de Jesucristo? ¿Qué camino vamos a tomar? Jesús es muy claro cuando nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, cuando uno quiere ser mi discípula, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígueme. El Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y nos anime en nuestra decisión. Que así sea. Amén.